¿Querrás decirme, amigo, qué estabas haciendo tú? Gané mi tierra con mi lanza, me respondió Wang Ziyú. Gané mi lanza con mi vida, gané mi vida con mi sangre, gané mi sangre con mi sueño. Hoy mi sueño es estar despierto. A los blancos como la nieve, a los amarillos como la espiga madura del trigo, a los negros como la noche, su mano abierta para todos, como la paz y la justicia, como la resistencia y la ternura. Antes de todo, quiero consultar por qué y cómo tenemos este libro de todas las flores en abril y que incluye las obras poéticas dentro de ese libro. Bueno, Nicolás Guillén es uno de nuestros mejores poetas. El siglo XX en Cuba ha dado una decena de poetas muy importantes y creo que Nicolás Guillén forma parte de ese patrimonio literario con singularidades muy específicas. Nicolás Guillén, que es el poeta nacional de nuestro país, en los años 30 descubrió un ritmo popular, el son, y transformó ese ritmo, esa pequeña célula rítmica, en un modelo sobre el cual escribió muchos textos, los motivos de son. Creo que con esa obra Nicolás Guillén instaló un lenguaje popular en la poesía cubana que venía de la tradición española, de la retórica, y Nicolás Guillén puso a la poesía a hablar en el lenguaje de la gente de la calle. Por tanto, los pregones, cómo hablaba la gente en el barrio, cómo hablaba la gente en el bar. Motivos de Son tiene la virtud de que llevó al negro a la literatura. Y después, con el tiempo, esas pequeñas ondas de la cultura negra fue desarrollándose de un modo concéntrico, del negro a los explotados, a los marginados, y de una poesía negrita pasó a una poesía social, política, de gran contenido humano. Por tanto, Nicolás Guillén, que comenzó siendo un poeta de la poesía del son y del negro, se fue convirtiendo en el poeta de una nación. Ya no negro ni blanco, sino todos. Negros, blancos, mestizos, indios, chinos. Y por eso Nicolás Guillén pudo acrisolar en su obra todos los colores de Cuba que él llamó color cubano. También, como sabemos, Nicolás Guillén había visitado a China en el siglo pasado, cerca de 1950. Sí. Y dentro de ese libro podemos encontrar directa o indirecta unas huellas de esta visita. Sí, él vino 2 veces en los años 50, en el 54, 54 y en el 59. El 59 vino al 10º aniversario de la fundación de la República Popular China y él escribió en este libro, Todas las flores de abril, incluyó varios poemas de esa visita de los años 50. Recuerdo que en el año 54, cuando él vino, él fue a Wuhan, fue por el río hacia Shanghái, pero él no quería ir a ver la ciudad esplendorosa de Shanghái, quería ir a Wuhan porque él ha visto en las noticias de la gran resistencia que el pueblo de Wuhan había tenido en la lucha contra los japoneses, en la cuestión de la República, y él quiso ir a ese pueblo, ver cómo era un pueblo del que él tenía referencia. Cuba, un pueblo resistente. Wuhan fue una zona resistente donde la Revolución China encontró un gran respaldo. Creo que eso es una canción, un texto donde hablaba que ir a Wuhan, porque él quería ir a estar allí, y habla bien de sus prioridades. No quería el esplendor de Shanghái, quería ir a la raíz humana profunda y con profundidad de un pueblo como el de Wuhan. Para los chinos tenemos una comprensión sobre Nicolás Guillén como 2 etiquetas evidentes. Primero es su compromiso revolucionario, otro es, claro, es su identidad morada, también como raíz de cubano. Sí.
No sé, usted está de acuerdo con esa mirada y podemos encontrar en su obra sobre estos elementos al mismo tiempo y faltamos algo para profundizar ese estudio sobre él. A mí me parece que Nicolás Guillén forma parte de una constelación de poetas que descubrió la cultura negra. En lengua francesa, un poeta como Aimé Césaire de Martinica o un filósofo como Frantz Fanon o un poeta como Léopold Sédar Senghor de Senegal, deslumbraron a la mirada europea a lo que Europa veía como arte negro. Nicolás Guillén está en esas coordenadas. Sin embargo, Nicolás Guillén no hizo una ideología de la negritud como si la hizo Senghor o Fanon o Césaire. En Guillén hay un contenido más social, más artístico, más lleno de su realidad. Y si otros poetas del Caribe como Césaire o Mir o Roumain o el senegalés Senghor hacen de la negritud una ideología, una tendencia ideológica cerrada para defenderse del mundo del colonialismo, en Nicolás Guillén se da una visión mucho más amplia que salva la belleza del lenguaje español, que siendo el lenguaje del conquistador, del opresor, le regala esa palabra a Nicolás Guillén para defender los valores del negro, del pobre, del justo y después los valores de toda una nación. Yo creo que yo distingo a Nicolás Guillén por la belleza de su obra. Su poesía de amor, una de las más bellas que se han escrito en castellano. Su elegía a Jesús Menéndez, su elegía al apellido, que ya no es negro, ya no es blanco, es cubano, es universal. Y como uno de los más importantes gran maestros poéticos, ¿cuál fue su influencia a sus generaciones posteriores de escritores, de poetas, no solo de Cuba, sino también de toda América Latina? A mí me parece que las influencias son muy difíciles de... Hay poetas que influyen. César Vallejo, el gran poeta peruano, influye. Nicolás Guillén influye, pero influye más su vocación, más que el color de su poesía, influye la plenitud del lenguaje con que traza una obra. O sea, un poeta es importante por el lenguaje, por las conquistas de la poesía como aventura del lenguaje. Claro que sí que Nicolás Guillén, su influencia es importante para las generaciones que venían detrás de él, pero no por el color, sino por la belleza que logró plasmar en su obra poética, que es el esplendor de la lengua castellana, donde Alberti, Federico García Lorca, Antonio Machado, Cervantes, él es un igual de esos grandes escritores españoles, y lo que ha hecho él es llevar a esa plenitud del castellano la marca identitaria del negro cubano, del hombre cubano. Para un niño cubano, desde su estudio de primaria, vincula con esos poemas de José Martí, de Nicolás Guillén. ¿Cómo crece un niño cubano con esos poemas, con esas creaciones literarias? Sí, yo creo que en la escuela cubana se enseña literatura y Martí y Nicolás son autores del programa. Por tanto, Martí con los versos sencillos, que es una estrofa totalmente castellana, española, son 4 versos que riman. La copla española Martí la llevó a una altura sin igual, al esplendor del castellano de su tiempo. Dicen que José Martí es la cumbre del castellano en el siglo XIX. Fue la máxima elaboración del discurso en castellano en el siglo XIX. Yo creo que Nicolás Guillén en el siglo XX logró trascender el lenguaje popular, el que recogió en los barrios, en los pregoneros, en los negros del solar, de las casas pobres. Martí hizo eso con la copla castellana y Nicolás Guillén hizo lo suyo con el son, con la música, con la célula rítmica del son, que eso es muy popular en Cuba. Y Nicolás tuvo la astucia o la maestría
o la oportunidad de descubrir cómo el pueblo hace la frase, cómo el pueblo más humilde canta sus canciones, y él esas canciones las llevó a la poesía. Y de ahí su perennidad, de ahí su permanencia como algo propio de la gente, que aunque esté en cualquier lugar del mundo, suena una marca rítmica, y ahí está Cuba, aunque no se diga el nombre de Cuba. Y eso lo logró Nicolás Guillén. Y los niños lo repiten. Y en la comunidad literaria de China tenemos la tradición ahora de poema moderno como poema oral y poema intelectual. No sé cuál es la situación en Cuba. Sí, yo creo que la poesía cubana de los últimos 50 años, que viene de Nicolás Guillén, primero es una poesía del romanticismo revolucionario de los años 60. Y esa poesía en las otras generaciones ha ido derivando hacia una poesía más antropológica, más ontológica, más allá de la sociedad. El poeta también quiere saber, lo mismo que quiere saber el papel suyo en la sociedad, quiere saber el rol de él en el destino del hombre, el destino de la especie, el destino del planeta. Y entonces, por tanto, una poesía social o ética o romántica da paso a una poesía mucho más centrada en la ética y en el compromiso del hombre con su destino y el destino de los suyos. Y si me preguntaras qué caracteriza más ahora la poesía cubana, te diría que la poesía de los márgenes, la poesía que viene de la ciencia, del rock, de la poesía urbana, de la tradición, y rumba la poesía hacia un aspecto donde la escritura ya se hace lo más importante. Un documento, una receta de cocina, una copla, un romance, una décima popular o una canción urbana, todo eso forma parte de lo que se hace ahora en Cuba. A mí me parece que es lo más revolucionario en la poesía cubana, la poesía que viene de los márgenes, de otras zonas que no son lo poético, que viene del rock, de la ciencia, del teatro, del cuerpo, de la ciencia, del ambientalismo, de la robótica, de la inteligencia artificial. Todo eso crea un nuevo escenario y por tanto crea nuevas sustancias, nuevas materias para el poeta. Y tú puedes ver en un libro un discurso, un fragmento, un ensayo, una narrativa, donde lo que permanece como principal es la escritura misma del texto. O sea, si antes podía ser la emoción lo principal o el tema lo principal, yo creo que ahora lo principal es la escritura misma, que convierte en poesía todo lo que toca. Un texto, un eslogan, una consigna, una queja, una declaración de amor, una receta de cocina, un comentario de la calle. Todo eso forma parte de lo poético que se ha ensanchado bajo la premisa que la escritura tiene un peso fundamental en el poeta. O sea, el ejercicio de la escritura que asume lo diverso para un discurso plural, distinto, abigarrado, barroco. Y por ahí van los nuevos poetas cubanos, que tienen un nuevo compromiso con su realidad, pero también consigo mismo, con su eticidad, con su lugar en el mundo, con el destino del planeta, con el destino de la guerra y de la paz, con la tradición, con el paisaje, con su semejante, con la literatura, con el lenguaje. Por tanto, la materia de toda esa zona convergen en la escritura, en el hecho escritural en el que un texto, no importa de qué materia venga, relumbra por su factura escritural. Y aparte de experiencia personal, y ustedes siguen contestando la realidad geopolítica en América Latina. Sí, se mantiene. Creo que esa tradición se ha ido enriqueciendo y cada generación aporta su visión peculiar, pero hay un discurso central que viene de la tradición
que está vinculado a la belleza, a la búsqueda de la belleza, del lenguaje, a la justicia como opción del ser humano de transformar el mundo. Decía el poeta francés Rimbaud, hay que cambiar la vida. Decía Marx, hay que transformar el mundo. Entonces, por tanto, cambiar la vida, transformar el mundo, hacerlo con tus propios recursos, con tus propias fuerzas del individuo, que siempre son limitadas. Siempre el individuo tiene severos límites, pero tiene que dedicarle su vida a algo, ya sea la belleza, la justicia, la paz, que le dé sentido a su tiempo, le dé sentido a sus horas en la tierra. Por eso cada generación trae nuevos contenidos, nuevas miradas, miradas críticas, miradas contemplativas, pero siempre miradas renovadoras, porque cada generación construye sus discursos negando lo peor de la tradición y salvando lo mejor de esa misma tradición. Por tanto, es una dialéctica simple. Para renovar algo, para transformar algo, hay que negar lo viejo o retomar lo viejo y darle un lenguaje nuevo. No hay ninguna ruptura, una continuidad de la tradición que se sostiene con los nuevos discursos de la gente más joven, tan legítimos como los discursos de los grandes cantos de Nicolás Guillén, César Vallejo, Pablo Neruda, Lorca, Alberti. Esos cantos son el sustrato. Cada generación pone su nueva voz, sus nuevas preocupaciones, su mirada crítica sobre la realidad, y solamente una realidad que asuma esa mirada crítica evoluciona, se transforma y se hace más hermoso. Y también como hoy mismo también presenta este cantal de Alejandro, sí. Es como ese año también es el centenario de nacimiento de Fidel Castro. Sí. Es para nosotros, claro, los chinos conocen muy bien sobre la historia revolucionaria de Fidel y su relación con literatura contemporánea de América Latina. Este libro lo hizo mi editorial. Y ahí tenemos García Márquez, que aportó una prosa, dice, el Fidel Castro que yo conocí, como un testimonio en prosa. Pero hay poetas peruanos, Pablo Neruda de Chile, poetas de Honduras, poetas de Argentina, Juan Gelman, poetas cubanos, o sea, poetas de muchos países que lograron captar ese tremendo magnetismo de un líder político como Fidel Castro, que era realmente un profeta del tiempo futuro. Los grandes hombres siempre se adelantan y los poetas también se adelantan. Y los buenos poetas tienen la visión profética y enaltecen al hombre que es capaz de portar esa nueva sensibilidad, esa nueva energía transformadora. Y Fidel era un fenómeno de la naturaleza en cuanto a su inteligencia, su afán de cambio, de mejoramiento humano. Y los poetas, ya sean Pablo Neruda o Juan Gelman, o Ernesto Che Guevara, que escribió poesía, o Nicolás Guillén, sí. Todos vieron en Fidel Castro un símbolo de la revolución, un símbolo de la búsqueda de la belleza por la justicia social. No hay belleza que no sea justa. Para los griegos, lo bello, lo útil, lo justo, la verdad. Verdad, belleza, justicia, bondad. También para la civilización china tiene que ver eso. Ustedes tienen grandes líderes que han luchado por eso. Cuba, que es una pequeña isla, ha dado hombres tan grandes como José Martí, y en este caso de un hombre como Fidel Castro, que abandonando su condición de clase, asumió la vida de los pobres y los llevó a la verdad y a la justicia. Creo que es un acto poético que le debemos a un gran hombre, que en el fondo cada gran hombre es un gran poeta que transforma no solo el lenguaje, sino la realidad que ese lenguaje ha configurado de vista al futuro.